Estos son los anuncios del mes de julio. Noche de adoración, viernes 17 a las 8 p.m. en las instalaciones de Trigo y Miel Salamanca. Familia de Trigo y Miel Salamanca, les informamos que nuestras actividades entre semana ya reanudaron. Consulta cada una de ellas con tu encargado de reunión de hogar. Te invitamos a nuestro programa Despertando con Fe, un espacio para iniciar el día sin malas noticias. Conéctate a nuestra página de Facebook en el horario de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana. Trigo y Miel Salamanca, enseñando principios que transforman vidas. Hola, ¿qué tal mi preciosa y amada familia trigueña? Nuevamente para mí es un verdadero placer, un gran honor y un gran privilegio de parte de Dios poder compartir su preciosa palabra a través de este medio. Y si tú nos acompañas hoy por primera vez, queremos darte las más cordiales y afectuosas de las bienvenidas. Queremos que te sientas en casa, te sientas en familia. Nosotros no predicamos una religión, sino promovemos una relación con nuestro Señor Jesús, el cual vino a esta tierra para tomar nuestro lugar, y por su sacrificio en la cruz y su sangre derramada fuéramos nosotros salvos por fe. Así que pues continuamos con estas enseñanzas del mes de julio que hemos titulado Las consecuencias de la obediencia. Así que hoy vamos a ver un tema muy interesante, por lo cual yo te pido que pongas mucha atención y te pongas el cinturón y comenzamos. Muy bien, pues antes de iniciar quisiera hacer una breve oración. Yo sé que ustedes ya oraron, pero en este momento siento la necesidad de orar y pedirle al Señor que este tiempo esté en sus manos. Si tú me gustas acompañar, te pido que cierres los ojos, inclines tu cabeza, simplemente para no distraernos y decirle: Padre, te damos gracias por el privilegio que nos das de estar aquí. Por este medio te pedimos que tu palabra sea viva y eficaz y produzca vida en el corazón de cada una de las personas que hoy están escuchando este video. Bendícelas, ayúdalas y sobre todo anima su fe, conquístalas con cuerdas de amor, y que ellos puedan salir al término de esta reunión avivados, edificados, apasionados por tu preciosa palabra. Te damos gracias, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, hoy mi familia quiero compartir un tema que trata sobre la vida de Jonás. Obviamente por cuestiones de tiempo, aunque es un libro muy corto, no voy a leerlo todo, sino solamente lo más relevante, y lo demás te lo voy a ir explicando. Tú ya en casa vas a poder estudiarlo, vas a poder escuchar y lo complementas con lo que hayas anotado en esta reunión. Quiero hablar de Jonás. Si me acompañas en el capítulo 1, versículo 1, dice así: Vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Bueno, aquí antes de iniciar quisiéramos ver quién era este Jonás, porque bueno, hemos escuchado muchas historias, tal vez tú eres cristiano desde que eras niño, y nos han hablado acerca de las historias de Jonás, pero en realidad ¿quién era Jonás que osó huir de la presencia de Dios? Cualquiera de nosotros, cualquier persona, nos deleitaríamos, sería lo máximo poder tener un encuentro con Dios, tener esa presencia con Él, estar en su presencia, y sería algo fabuloso. Pero sin embargo vemos la actitud de este Jonás, que es todo lo contrario. ¿Quién era Jonás? Bueno, Jonás, estudiando un poco acerca de su vida, lo encontramos en 2 Reyes capítulo 14, verso 25, donde habla que él vivió en el reinado de un rey llamado Jeroboam. Sí, Jeroboam.
y Jeroboam segundo. Y este Jeroboam, ¿verdad?, que fue rey de Israel, vivió en una época difícil, complicada, donde la maldad de Israel se había vuelto a las costumbres paganas y a la idolatría. Y bueno, por causa de ello, los asirios conquistaron Israel y oprimían grandemente al pueblo de Dios, lo oprimían, lo tenían como esclavo. Y Jonás era un profeta, porque ahí mismo en ese verso 25 habla que Jonás era profeta. Él, por causa, Dios le daba palabra y habló a Jeroboam, ahí lo manifiesta ese versículo, y era un profeta de Dios. Entonces dice, si era profeta, ¿cómo es posible que un profeta huya de la presencia de Dios? Bueno, pues investigando un poco más, encontramos que Jonás era un profeta, ¿sí?, de una región, una ciudad llamada Gat-Hefer, que era un pueblo situado a 5 kilómetros aproximadamente al noroeste de la ciudad de Nazaret. Y entonces, este Jonás, que era profeta, ¿por qué entonces huyó? Si Dios le hablaba, él era profeta. Bueno, porque él era un patriota, él era un nacionalista radical, que amaba profundamente a Israel, amaba profundamente a Dios, pero él estaba totalmente disgustado, enojado con los asirios. Y Nínive, que era una ciudad muy grande, ¿sí?, a cerca de 180,000 habitantes aproximadamente en aquel tiempo, era una ciudad asiria. Y lo que menos imaginaría Jonás es que Dios mostrara amor y misericordia por una ciudad enemiga, ¿sí?, que le diera la oportunidad a un pueblo que oprimía a Israel, le diera la oportunidad de la salvación, porque Dios le dijo que de aquí a un tiempo, a causa de la maldad que había subido delante de Dios, Dios destruiría esa ciudad de Nínive. Sin embargo, por medio del profeta Jonás, Dios enviaría un mensaje de salvación para que el pueblo de Nínive se arrepintiera, y eso le molestó mucho a Jonás, lo que nos muestra parte de su carácter celoso, radical, que no quería, ¿verdad?, que el pueblo enemigo tuviera esa oportunidad para que continuara oprimiendo a Israel. Pero ahí aprendemos algunas cosas que son muy importantes. Muchos de nosotros, muchas veces Dios nos ha hablado o se ha manifestado en nuestra vida, porque Dios nos ama y Dios nos trajo a esta tierra, a todos nos trajo con un plan y un propósito específico. Dios quiere usar nuestra vida, Dios quiere usar tu vida para que Dios pueda obrar a favor de la gente que no la conoce. Aún Jesús, el Hijo, amen a sus enemigos, ¿verdad? Amen a los que los persiguen, los ultrajan, los que los calumnian, porque si aman a los que los aman, aman a su familia, aman a sus amigos, ¿qué mérito tienen? Lo mismo hacen los gentiles y publicanos, dice el Señor Jesús. Pero si quieren ser hijos de Dios, que realmente sean llamados hijos de Dios, amen a sus enemigos. Una cosa tan dura, y como que aún en estos tiempos a veces podemos llegar a ser tan radicales o hasta religiosos, porque Jonás tenía fe. Sin embargo, él mostraba que era más religioso que obrar el amor y la misericordia de Dios a través de su vida, y a veces nosotros podemos caer así. Hoy en la mañana, hoy estamos hablando que es lunes, estamos grabando el lunes 6 de julio. En la mañana Eric compartió en nuestro programa Despertando con Fe, habló acerca de la importancia del perdón. Él mencionaba acerca de qué tan complicado es cuando tomamos un vaso de agua con cierta cantidad. Si lo tienes 1 o 2 minutos no pasa nada, pero si lo tienes 2 o 3 horas te comienza a adormecer, te empiezas a cansar el brazo, y si lo tienes más tiempo te va a doler el brazo y se convierte en algo sumamente pesado. Y muchas veces las cosas que traemos son así, esas cargas son pesadas, y una de las medicinas más poderosas que Dios nos ha dado es precisamente el perdón. Y el perdón es parte de la obediencia que Dios nos marca. Sí, la consecuencia del perdón es algo que va a traer paz a tu corazón, va a traer paz a tu vida, va a traer salud mental, emocional y en el alma. Porque una persona que no, hay una fórmula que enseñamos en lo que es el Instituto de Principios Prácticos,
que cuando tú viene una ofensa a tu vida, forma una herida que no sana, comienza a infectarse y en el alma produce resentimiento. ¿Qué es resentimiento? Es resentir aquella lastimadura, pero si ese resentimiento no sana, comienza a traer dolor, y si ese dolor no sana, comienza a traer amargura, y si esa amargura no sana, entonces viene la rebelión, y ese es un principio satánico, porque Satanás cayó de la presencia de Dios porque él se rebeló. La rebelión es igual que la hechicería, que la brujería, es algo terrible. Entonces, ¿qué es lo que cura cualquiera que sea su condición? Sea resentimiento, dolor, herida, amargura, odio. La fórmula es amor más perdón. Y ese amor y el perdón, eso va a traer una sanidad increíble al corazón. Entonces, Dios nos muestra, desde entonces, Jonás fue el primer profeta que fue instruido por Dios para que obedeciera a llevar el mensaje de arrepentimiento, y a través de su predicación, él predicara a los gentiles. Como profeta fue el primero que predicó a los gentiles y les predicara el mensaje de salvación. Pero él no quería. ¿Y cuántas veces nosotros no queremos soltar el perdón a alguien que tal vez nos lastimó, que nos ha tratado mal? ¿Cuántas esposos o esposas están pasando por tiempos complicados y difíciles porque no quieren perdonar, no quieren soltar el perdón? En este pasaje, Dios nos muestra desde entonces cómo Él, a pesar de que los asirios eran pueblo enemigo del pueblo escogido de Dios, Dios mostraba misericordia hacia ellos. Y este profeta, conociendo la palabra, siendo usado por Dios, no quería perdonar. Yo no sé si conoces a alguien, yo conozco gente que predica la palabra y no quiere perdonar. Qué terrible es esto. Gente que comparte acerca del amor y el perdón de Dios, y ellos mismos no lo aplican ni en su matrimonio, no lo aplican con sus vecinos, no lo aplican con sus padres o sus hermanos, porque a veces somos tan incongruentes. Decimos predicar de Dios y hacemos todo lo contrario. Y Dios lo que quiere de nosotros es que seamos gente coherente, gente que realmente viva lo que es la palabra y vive en obediencia. ¿Cuál fue la consecuencia de no obedecer lo que Dios le instruía a Jonás? Este profeta dice que corrió a una dirección totalmente diferente, hacia Tarsis, bajó a Jope y ahí encontró una nave. Dice que se subió ahí y ya estando en mar, el Señor soltó un gran viento tan fuerte que levantó una terrible tormenta, que todos los marineros, dice ahí, que clamaron a sus dioses, mas no había respuesta. Entonces comenzaron a tirar todas las cosas para alivianar el barco, pero ni así podían contra la fuerza violenta del mar. Y baja el capitán y Jonás se encontraba dormido y le dice: hey, tú, ¿por qué duermes? Dormilón, dice la versión 60, dormilón, levántate, que vamos a morir. Y entonces, ¿verdad? Él les había platicado, ¿verdad? Pero cuál había sido la situación por el cual Jonás huyó, ¿verdad? De la presencia de Dios. Pero en ese momento los marineros comenzaron a echar suertes y la suerte cayó en Jonás. Y le dijeron: ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste que estamos en esta condición? Y entonces él les volvió a recordar que él había huido de la presencia de Dios. Entonces dicen: entonces, ¿qué vamos a hacer para que esto se calme? Dice: pues yo soy el problema, échenme al mar. Entonces, pues ellos trataron de intentar remar, pero no pudieron. Y entonces ellos dijeron: Señor, pues la sangre de este hombre no caiga sobre nosotros, no nos vayas a aniquilar a nosotros por causa de este hombre. Y entonces lo aventaron al mar. Y entonces vino una grande bonanza y se aplacó la ira del Señor. Pero dice en el capítulo 2, en el versículo 1, que ya Dios había preparado un gran pez, ¿sí? Un gran pez, se dice que fue una ballena enorme, una ballena grande, ¿sí? Que devoró a Jonás y estuvo en el vientre durante 3 días y 3 noches. Mis amados, quiero darte este mensaje porque la consecuencia de no obedecer lo que Dios nos dice puede traer duras consecuencias a nuestra vida. Este hombre, este profeta, dice que estuvo meditando ahí durante 3 días hasta el tiempo que reconoció
que solamente el huir de la presencia de Dios. ¿Cuántos de nosotros, verdad, no queremos compromisos con Dios? ¿Cuántas veces nos hablan, oye, acércate al Señor, mira, puedes salir de tu adicción, puedes salir de la droga, del alcoholismo, puedes cambiar, mira, y la gente por no tener un compromiso con Dios, ¿qué es lo que hace? Huye de su presencia. Y si tú estás huyendo de Dios, si ya alguien te ha hablado de Dios, no creas que eso fue una casualidad. Muchas veces Dios usa personas para declararnos sus pensamientos, declarar sus propósitos a nuestra vida, y lo único que hacemos es hacer como Jonás, salimos corriendo, salimos huyendo, ¿verdad? Y lo único que queremos es que traiga la calamidad sobre aquellos que nos han maltratado o que nos odian o que nos han hecho mal, y así estaba Jonás. Pero él comprendió, tuvo que estar dentro de ese vientre, de ese pez, y haber pasado por toda la tormenta para entender que él no podía esconderse en la presencia de Dios. Este hombre pensó que el salir del lugar donde Dios le había hablado iba a huir de su presencia. Pero ¿sabes qué? Así hay mucha gente. Piensa que no, yo no voy a la iglesia porque es el lugar donde ahí Dios se manifiesta, Dios habla, y yo no quiero compromisos con Él. Déjame decirte que Dios es un Dios omnipresente. Dios está en todo lugar. Dios es omnipotente, es todopoderoso y es omnisciente, todo lo sabe. El salmista dijo, Señor, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si voy al cielo, ahí está el trono, ahí está tu trono. Si es en la tierra, es el estrado de tus pies. Aun si fuera de los infiernos, ahí me ves tú. Así cruzaré hasta el otro lado del mar, tú estás ahí. Entonces nosotros no podemos huir de la presencia de Dios. Tú piensas que al no ir a la iglesia, o no ir a una reunión de hogar, o no ir a alguna reunión donde te invitan, tú vas a huir de la presencia de Dios. Déjame decirte que tú estás equivocado. Nadie puede huir de la presencia de Dios, y tal vez has estado pasando por situaciones tan dolorosas de una manera innecesaria, pero a veces Dios las permite para hacernos entender que no tenemos escapatoria. Dios es el que gobierna, Dios es el Todopoderoso, y Él tiene planes y propósitos que no va a dejar de cumplir aunque tú no escuches. Y si tú no quieres obedecer, Dios te va a soltar y va a levantar a otro que sí quiera. Pero Dios te ama tanto que no ha querido soltarte. Dios quiere darte a ti y a mí esa oportunidad de poder volvernos a Él y comenzar a ser obediente. ¿Y qué Dios le pedía a Jonás? Dios le pedía que fuera y predicara a sus enemigos, que predicara a la gente que los oprimía, a la gente que le hacía el mal a Israel, a la gente que tenía en pobreza a Israel. A esa gente le pidió que fuera y le predicara el mensaje del arrepentimiento. ¿Y sabes qué pasó? Se arrepintieron. Dice que escucharon a Jonás. Increíblemente escucharon a Jonás, y dice que se pusieron ropas de cilicio y entonces proclamaron ayuno durante un tiempo para pedirle perdón a Dios, y a causa de ese arrepentimiento Dios no destruyó la ciudad de Nínive. ¿Y sabes cuál fue la actitud de Jonás? Una actitud soberbia, una actitud de molestia y enojo, porque él quería ver cómo Dios destruía a Nínive si Dios cambiaba de opinión. Y realmente Dios tuvo que tratar, ya cuando Jonás se puso en una enramada en lo alto de un monte para ver qué Dios hacía en la ciudad de Nínive, ahí Dios tuvo que también que tratar. Envió un viento solano asfixiante, y Dios le demostró, porque puso una calabacera que le dio mucha sombra, pero al día siguiente Dios mandó un gusano que secó la calabacera, y entonces el fuerte viento y el calor lo hacía que se sentía morir. Él decía, no, pues mejor quítame la vida. Y entonces Dios le dijo estas palabras. Mira, acompáñame por favor al capítulo 4, en el verso 10, ¿verdad? Verso 9, por favor. Mira, desde el verso 8 dice, y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo el Señor, ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en un espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas
que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. O sea, ¿sabes? Hay tantas cosas tan buenas que Dios te ha dado, hay tantas cosas maravillosas que tal vez ni siquiera has valorado, y tú sigues aferrado en huir de su presencia. Estás tan aferrado en que Dios haga algo para destruir a aquella gente que te ha lastimado, que te ha herido, y tal vez digas, bueno, yo no deseo el mal, pero tus actitudes de indiferencia, tus actitudes de no quererle hablar a aquellas personas que te han lastimado, eso, mis amados, pues yo creo que no es una actitud correcta si te dices llamar un hijo de Dios. Dios, al final de cuentas, quiere hacernos entender que solamente en Él podemos encontrar refugio y misericordia, y que Él ama a la gente, Él ama a los perdidos, aún a los que nos oprimen, aún a los malvados, a los perversos, aún a los asesinos, aún a los extorsionadores. Dios pagó su vida, pagó por ellos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la responsabilidad que tú y yo tenemos? Dar testimonio y hablarles que se arrepientan, decirles arrepiéntate. Hoy tú mientras tienes vida, tienes la esperanza y la oportunidad de parte de Dios para volverte a Él. Y si tú tienes algo en tu corazón que no hayas soltado, es mejor obedecer a Dios. ¿Y qué dice Dios en su palabra? Perdona como yo les he perdonado, porque con la vara que mides serás medido, ¿sí? No juzgues para que no seas juzgado. Sí, dice el Señor, una vez le preguntaron a Jesús, Señor, ¿cuántas veces he de perdonar? 7 veces, y el Señor dijo, hasta 70 veces 7 tienes que perdonar. Amados, tenemos que predicar con el ejemplo. Obedezcamos a Dios y ya dejemos de huir de su presencia. Tú has dicho, ¿sabes qué? Yo no quiero ir a la iglesia porque pues yo la verdad pues me es muy difícil perdonar. Yo no soy Dios para perdonar. Efectivamente tú no eres Dios para perdonar, pero para eso ha enviado a su Espíritu Santo, para que no seas tú en tus fuerzas, sino para que sea en el poder y en la fuerza del Espíritu Santo, para que tú puedas perdonar y soltar perdón sobre aquellas personas que tanto te han herido. Así que hoy tú y yo tenemos esa oportunidad. Dejemos de huir de Dios, dejemos ya de hacerle, como dicen en mi rancho, dejemos de hacerle al engabanado, y realmente volvámonos a Dios y digamos como aquel hombre de Dios que dijo, Señor, heme aquí, envíame a mí. Entonces tú puedes ser un instrumento, deja que Dios te use, obedece, perdona, suelta el perdón y comienza entonces a vivir una vida en obediencia a Dios. No sea que Dios también mande un pez y tenga que tragarte, para que tú entiendas que no puedes huir de la presencia de Dios. Ven a sus pies, ven a su presencia y deja que Él te forme, y deja que Él haga cosas impresionantes en tu vida, para que puedas ser instrumento precioso de Él y puedas predicarles a otros del arrepentimiento, del amor y del perdón de Dios. Amén. Bien, espero que esta brevísima enseñanza te haya gustado, que hayas tomado algunas cosas que te sean de bendición. Y bueno, pues vamos a decirle, Padre, te damos gracias por el privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Mi Dios, que cada una de las escrituras que se ha mencionado aquí quede sellada en mi corazón, y especialmente te pedimos que nos ayudes a perdonar. Que, Señor, ya no quiero huir de tu presencia, ya no quiero huir delante de ti. Tal vez he pasado por situaciones complicadas, adversas, porque no he querido escucharte, porque no he querido obedecer, y muchas veces he pasado por tiempos difíciles de una manera innecesaria. Ya no más, Señor. Ayúdame a perdonar, ayúdame a soltar perdón y hacer tu preciosa voluntad de amar y perdonar a los que me rodean, aún a mis enemigos y los que me hacen el mal. Te doy gracias, envía tu Espíritu Santo para que pueda hacer la tarea que tú me has llamado a hacer de una manera exitosa, de una manera que te agrade. Te damos gracias, precioso Dios. Bendice a toda esta preciosa gente que hoy nos está escuchando. Bendícela y prospérala. Te lo pido en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Gracias, mis amados, por habernos puesto atención, y que Dios te bendiga.